Saludos a todos amigos aquí de la página Viviendo con Dolor Crónico. Hoy me encuentro con el pastor William, de aquí de la comunidad Avalon Church, la iglesia que pastorea aquí en Avalon Church. Y pues le tenemos una entrevista para todos y cada uno de los miembros de la página de Viviendo con Dolor Crónico. ¿Cómo está? Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo, quería conocer un poquito más y estoy, gracias a Dios, en victoria, descansando en Él. Amén, eso está perfecto. Qué mejor que descansar en Él. Te tengo una serie de preguntas que han surgido, preguntas pues que en base a mi experiencia, en base a lo que he recibido el feedback de las personas en la página, pues quisiera abundar desde su perspectiva como pastor, ya que usted como pastor enfrenta pues distintos, muchísimos casos diferentes, tocando en ellos también en lo que es el dolor crónico. La primera pregunta que quisiera hacerla es que la aceptación y la resignación. Aceptación y resignación son dos cosas completamente diferentes. Muchas personas las asocian como que si fuese lo mismo, pero para nada es lo mismo. En mi caso personal, la aceptación me ayudó a aceptar el proceso en el cual estoy atravesando, no en el que me define, sino en el que estoy atravesando. ¿Cómo usted define ¿verdad? Lo que es la aceptación y la resignación? Bueno, sí, son dos conceptos ligados, pero también distintos. La resignación es el punto cuando uno llega a pensar o llega a creer o a sentir que dice, bueno, ya no me queda nada más que realizar o ver que esta es mi nueva realidad, mi nueva vida. Mucha gente pasa por esa situación, ese proceso, y lamentablemente puede ser bien aislante, puede ser bien hasta un poco deprimente, porque uno llega a decir, bueno, esto es lo que la vida me ha dado, ¿verdad? He hecho algo mal en la vida y estoy pagando. Y estoy pagando el sufrimiento, Y es un sentido bien común y normal, porque somos humanos, ¿okay? La aceptación en otra mano es realizar de donde uno está, ¿okay? Pero también realizar que para aprendizaje, lo que yo he pasado en mi experiencia personal con mi familia y también con la familia de la fe, es que muchas veces queremos todos seguir adelante, todos queremos prosperar, pero para llegar a nuestra destinación tenemos que saber de dónde empezamos. Y la aceptación es decir, sabes que estoy aquí en este punto de vida. He llegado a un punto quizás bajo en mi vida espiritual, mental, física, y decir, ok, eso es lo que tengo ahora mismo. Hay una razón por qué buscar el propósito y buscar, en mi caso, de Dios para decir, ok, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Acepto que estoy aquí y primero, antes de todo, acepto que tú eres el Dios soberano. Sí. Y que estoy aquí porque hay algo que tengo que aprender y la palabra me dice que Él nunca me ha abandonado y va a estar conmigo hasta el fin del tiempo. Entonces, ese es un mensaje que nosotros todos, pastores como personas que no sirven al Señor en esa capacidad, necesitamos saber y ser recordados. O sea que el tipo de aceptación es como un tipo de entender, ok, esto es un aprendizaje. Es un aprendizaje, esto no es que me pasó y que Dios no tiene el control, como decía Albert Einstein, no juego a los dados, simplemente Dios tiene el control, Dios pasó esta situación y pasó por algo. Ahora, ese algo es el que tenemos que buscar, ¿verdad, pastor? Sí, definitivamente. Mi abuelo, con el cual me crié, un hombre bien sabio, decía que el día que uno deja de aprender es el primer día que uno empieza a morir. Palabra sabia. Él es un hombre bien sabio. Muy sabio, sí. muy sabio. Sí, definitivamente. Quería destacar ese punto entre lo que es la aceptación, porque muchas dicen, no, pero es que estoy aceptando que estoy. No, una cosa es la aceptación por el proceso en lo que estás pasando, pero otra es la resignación, es quedarte ahí. Exacto. Y no tomar acción alguna. Ok, ya tomando ese punto, tengo varias preguntas. Si no le está malo. No, claro que sí. ¿Cómo influye la fe en su perspectiva sobre el dolor crónico?
Es un buen punto. Conozco de varias personas en mi familia y también en la familia de la fe que tenemos alguna clase de dolor crónico. Algunas veces el más fácil de ver es el físico, ¿verdad? Sí, porque está viendo. Es visual. Pero también hay dolor crónico espiritual, como también lo hay sentimental, emocional. Y que es verdadero. No nos podemos negar. Somos personas hechas con emociones. El Señor sabía lo que estaba haciendo con nos creó con emociones. Entonces, en sí, todos cargamos o todos tenemos que lidiar y con la ayuda de la fe en Dios, por gracia de Él, he reconocido y aprendido que aún a través de mi dolor crónico, que a través de una clase de, hasta podría decir, como dice en inglés, scar, ¿verdad? Es un recordatorio de que dónde he estado y ahora, poniendo mi enfoque en Dios, reconozco de dónde he salido. De dónde he salido. Entonces, el dolor crónico puede ser, vamos a decir, un dolor de espalda. En mi caso, fue por un accidente en el 2001, pero sé que pudo haber sido mucho más severo de lo que fue. Y es un recordatorio de que Dios estaba conmigo y aún está conmigo. Definitivo. Son un poquito a lo mejor masoquistas, sería decirlo, pensarlo de esa manera, pero Dios siempre nos va a hablar en una manera que vamos a escuchar. Y a través de un dolor crónico, físico o mental, Dios nos ha demostrado que Él es un Dios soberano, que Él está ahí, y aún a través de eso Él te va a usar. Y no solamente para ti, pero para bendecir a otros. No matter what. Cuando confías en Dios, sabes quién es Dios, reconoces quién es Dios y reconoces tus limitaciones y te fijas en el Dios que no tiene límites, la clave es estar con Él y caminar con Él. Perfecto. Algo que yo aprendí fue que de momento el amor y el odio son los dos extremos de una misma situación. Al igual que el dolor y la salud son los dos mismos extremos de lo mismo. Y cómo tú en momentos dados has conocido la salud, pero entonces cómo puedes decir que has conocido lo que es el dolor si nunca lo has vivido. Y muchas veces estas experiencias vienen, nos marcan de por vida, o muchas veces simplemente nos tocan y siguen. Pero en el caso del dolor crónico, pues a veces puede ser desgarrador porque te toma a ti como persona, pero toma a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tu esposa, tus relaciones completas, y puede ser desgarrador, pero la diferencia yo creo que está en la actitud de la persona. Oh, definitivamente. Muchas personas llaman o me conversan, me piden que ore por ellos. Y lo hacemos. Obviamente es un privilegio, ¿no? orar por las personas. Pero muchas veces nomás nos enfocamos en orar por las personas que están pasando por el dolor. Y nos olvidamos de las personas alrededor, de la familia, de los matrimonios, de los hijos. Sí. Y también tenemos que levantar en oración, tanto como al afectado, bueno, voy a decir el enfermo, también como los afectados, los impactados. Sí. Y eso es lo que tenemos que reconocer como cristianos y como iglesias, que la oración es corporal para todo el cuerpo, Sí. para toda la familia. En una de las preguntas que le voy a hacer, abordamos un poquito más sobre eso. Una pregunta que tengo es ¿cómo aconseja a aquellos en su congregación que luchan con el dolor crónico? Que obviamente cada caso es, ¿verdad? Diferente, pero ¿cómo es ese approach para, ¿verdad? Para hablar con esa persona que pues mira, perdió trabajo, perdió su familia, piensa, porque muchas veces la mente nos engaña y pensamos que está cayéndose y que no tenemos apoyo y tenemos 20 cosas, pero realmente es como dice el psicólogo, estamos dentro de la caja de zapatos y dentro de la caja de zapatos tú no puedes mirar hacia afuera porque no vas a ver, tienes que estar fuera de la caja de zapatos y mirar y ver opciones. ¿Cómo aconseja a aquellos en su congregación que luchan con el dolor crónico? Fíjate, lo que tú dijiste aquí es bien cierto. Mencionaste ciertas situaciones en las cuales afecta a personas. Y tenemos que recordar que las personas son distintas, aún pasando con el mismo dolor. Okay, pueden ser dos hermanos pasando por el dolor y la pérdida de un ser querido.
pero los dos lidian con esa pérdida distintos, aún en la misma familia. Sí. Lo primero que tenemos que hacer como personas para animar a otras personas es reconocer de que todas las personas son distintas. El caso, aunque puede ser similar, es tratado o recibido distinto. Entonces tenemos que llegar a ser apatéticos y llegar a reconocer su dolor. Entiendo. Ser empáticos. Sí, porque muchas veces decimos, yo te entiendo, pero si no has pasado por esta situación es bien difícil. Sí, que entiendas. Por más que quieras entender, puedes tener un concepto básico, pero no vas a entender porque no lo has vivido. Sí, y lamentablemente lo hemos pasado, lo hemos visto que hasta usan versículos de la Biblia en un contexto fuera de contexto, como Romanos 8 dice que todo obra para bien para aquellos que lo aman. Es un versículo poderoso, mas sin embargo también puede ser mal usado porque no todo es bueno. Recibimos lo bueno y lo malo del Señor, como lo mencionó Job, pero no todo es bueno. El Señor no quiere que nosotros pasemos por malas situaciones. Más sin embargo, porque vivimos en un mundo quebrantado, también hay consecuencias en la vida de decisiones que hemos tomado. Bien importantes, decisiones que hemos tomado, malas decisiones también en nuestra juventud, que ahora entonces tienes que pagar la renta, pagar lo que pues. Como pay your dues, como dicen. Exacto, pay your dues. Sí, y también otra también es el ambiente con quien te rodeas. Bien importante. Está atrás tuyo. Bien importante. Y reconocer que también hay un maligno que quiere derribarnos. Y hay gente que lamentablemente son usadas para producir mal. Entonces tenemos que reconocer que hay esos elementos, pero también saber y reconocer, tener la certeza de la palabra que dice que Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. El Salmo 23 dice, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, ¿verdad? Dice, no temeré mal alguno. La palabra dice, mientras camine o ande por el valle. No es que cuando llegue al valle te resignas y ahí estoy. Exacto. No. Es mientras caminas, vas a atravesar. Jesús le dijo a los discípulos, vamos hacia la otra orilla. Pero durante ese camino a la otra orilla se encontraron con la tormenta. Jesús le habló a la tormenta y se calmaron los vientos. Mas sin embargo, tenía que ir a través de esa tormenta. Y se le olvidaron ellos a confiar a Jesús, que había dicho antes, vamos a la otra orilla. Que iban a llegar allá. Y son recordatorios, pruebas que tenemos que pasar para aprender a confiar más en Él y así fortalecer nuestra fe. Y crecimiento en cada prueba, yo creo, fiel creyente, que en cada prueba hay crecimiento. Hay un dicho en inglés. Hay un crecimiento. Exactamente, hay un dicho en inglés que dice, before the testimony, there's a test. Antes del testimonio hay una prueba. Suena mejor en inglés. Sí. Pero es verdad. Cada prueba te va a llevar un testimonio poderoso. Que no solamente para ti, sino para otras personas cuando lo compartes. Ese es un punto bien importante, pastor. Porque muchas veces las personas dicen, wow, estoy pasando tal situación, estoy mal, estoy esto, estoy lo otro. Ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer eso? O sea, ¿vas a lamentarte o vas a decir, no, espérate, yo lo estoy pasando, pero entonces la persona que está en España, 12 horas de diferencia, tiene el mismo dolor que yo, que yo puedo hacer? Porque una cosa que he experimentado es que cuando tú das y cuando no importando, bueno, obviamente hay que tener su reserva, porque si te sientes muy mal, pues ese día no, pero cuando eres una persona que eres empática, que eres una persona que haces actos altruistas, definitivamente te estás ayudando a ti mismo como persona en esos actos altruistas y estás, haciéndote un favor a ti mismo. Sí, hay un dicho que decimos mucho aquí en la iglesia, en la familia de la fe, es que cuando tú sirves a Dios con lo que tú tienes, Él te dará lo que tú necesitas. Mira para allá. Sí. Qué chévere. Bonito versículo. No es según el libro de William, capítulo 1. William capítulo 1, ok. Ese está bueno. Ok. ¿Cómo ve el papel en ese
temas que quería hablar ahorita, que le dije que íbamos a hacer una pausa, Ujú. era que cómo ve el papel del apoyo comunitario en estos casos, de que es tan importante. Y voy un poco más allá, no tan solo en el papel comunitario, Ujú. sino en la familia, en el entorno. Cuán importante es ese apoyo familiar, Ujú. entorno, comunidad. Es no solamente importante, pero es un mandato del Señor. Si vemos la palabra Hebreos 10:25 que dice, no dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. Uh-huh. Y uno piensa, oh, que están obligando a la gente que vaya a la iglesia. Uh-huh. Pero la iglesia es una asamblea de creyentes que tienen el mismo pensar y mismo sentir. Estamos ahí para animarnos, para apoyarnos a unos a los otros, en momentos altos como en bajos. Uh-huh. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. La comunión que tenemos, aquí mismo estamos teniendo iglesia. La vibración que tenemos, la vibración es el pensamiento y la vibración es una. Y nos alimentamos de esa misma vibración. Ahora, cuando tú pones una manzana que está podrida y pones otra que está, pues obviamente esa podrida va a afectar. Así mismo es la vibración en nuestras vidas. Cuando la persona pues no tiene los mismos pensamientos, las mismas... Aunque no es vivir en una burbuja. Exactamente. No es vivir en una burbuja, pero sí como cuán importante es compartir con tener personas que vibren, resuenen en ese tipo de verdad de comunión, de creencia, de luchar en la vida y no quedarse estancado en la vida. Sí, la unión con otras personas del mismo pensar, mismo sentir, o personas que te pueden ayudar, es lo que la palabra nos enseña, sobre todo en el Nuevo Testamento. Nos dice que la comunión es la comunidad, la unidad con otras personas. Porque muchas veces vamos a llegar en un punto de nuestras vidas que no tenemos fuerzas. Sí, cabrón. No tenemos ya capacidad, pero hay personas que nos van a levantar los brazos para que podamos seguir adorando y alabando. Y eso lo he experimentado. He sido tanto la persona que levanta los brazos como he sido la persona que necesita que los brazos sean levantados. Perfecto. Y por eso la importancia de la comunidad. En Juan 17 tenemos la única oración que Jesús hizo. Algunos piensan que el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro está enseñando a los discípulos cómo orar. Pero en Juan 17 el Señor nos enseña, somos partícipes de la oración personal que hizo al Padre. Y Él no ora por sí mismo, sino que ora por los que les dio. Que sean unidos. Como dice, como tú y yo somos unidos. Y eso de ahí resonó bastante conmigo porque algunas veces es más cómodo estar en casa. Ver televisión, quedarme ahí, hasta ver servicios por online. Y algunas veces hay que hacerlo. ¿Okay? Cuando pasamos con la pandemia, la única manera es recibir palabra. ¿Verdad? Pero es importante tener aunque sea un círculo íntimo, donde podamos compartir ideas, compartir la lectura de la palabra y hasta compartir risas y lloro. Sí, definitivo. Es importante. Definitivo. Y lamentablemente la comunidad debe de ser más intencional con personas que estamos pasando por una situación difícil, un dolor crónico. Muchas veces juzgamos antes de hacer preguntas. Y una pregunta, doctor, ahora que está mencionando eso, ¿se debe orientar tanto a la comunidad como a la familia, como a la congregación de qué es el dolor crónico? Porque me he visto en el caso, me he visto en el caso de que personas no creen que se viva con dolor crónico, que se levante con dolor crónico y se acueste con dolor crónico. Ellos como nunca lo han experimentado, no se pueden juzgar, pero no, para ellos es imposible el que una persona se levante con dolor crónico, esté todo el día con dolor crónico y viva y duerma, se acuesta a dormir con dolor crónico y al otro día lo mismo. Yo digo que son guerreros espirituales, son guerreros de una persona que padece un dolor crónico y sigue hacia adelante. Yo le doy todo mi respeto, mi admiración, porque son personas que no se quedaron ahí, sino que siguieron hacia adelante y siguen hacia adelante día a día. ¿Cree que a veces hace falta un poco de educación
en el sentido ok, mira, el dolor crónico es esto. La persona que padece dolor crónico padece de esto. Tiene depresión, pasó por ansiedad, porque a lo mejor la misma ansiedad la produce el dolor. El dolor te sube los niveles de cortisol y la ansiedad. So, es eso, es un rechazo, es que él mismo se encierra en su caja de zapatos, no veas alternativa. Y hace falta más concientizar a la congregación, a la comunidad, a las personas, a la familia, sobre lo que es el dolor crónico. Definitivamente que la educación es importante. La palabra misma dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento, de conocimiento. Entonces, ahí ya hemos visto, sobre todo después de la pandemia, hemos visto personas que están tratando de averiguar más, saber más sobre la salud mental, y para así poder tener un buen balance. Sí. Okay. Yo ejerciendo como pastor, recibo correo electrónico hasta pidiéndome a mí si pueden servirme en una manera para mantener mi salud mental. Okay. Y que te digo, sí, ayuda bastante. Sí, claro. Pero sí, la comunidad definitivamente necesita tener esa conciencia de que aún dos personas que pueden pasar por la misma situación tienen distintas, no quiero llamarlos síntomas, pero sí distintas maneras de cómo recibirlo y reaccionar. La actitud que tenga la persona para reaccionar a esa situación que se le presentó. Y si estamos llamados a servir al prójimo, amar al prójimo, a servir al prójimo, eso es una manera de cómo saber o llegar a entender la situación que ellos están pasando y cómo podemos nosotros ser esa fuente, ese bálsamo de descanso, de apoyo. Así que no es tan solo por ejemplo, el servir comida a los homeless, predicar en la iglesia. Es que dentro de la iglesia tienes personas que a lo mejor no lo sabes y están pasando con un dolor crónico severo. Las historias son miles, me imagino, usted como pastor, pero saber entenderlos es que te diga, wow, un dolor, no voy a parar, voy a hacer esto, entenderlo y en la familia y todo por el estilo. Yo creo que es importante ese tipo de orientación, ese tipo de... Sí. Definitivamente. Y uno dice, bueno, las escuelas, o hay que ir a grupos específicos para eso. Eso es bueno, pero no es todo. Las iglesias, sí, pero si la gente no está yendo a la iglesia, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Tiene que ser un esfuerzo comunitario, tanto como en las iglesias, como en las casas, como en las escuelas, grupos específicos y más así, que hayan grupos de apoyos. Donde podemos llegar a entender y también ver cómo podemos servir a personas que están pasando o que estamos pasando por situaciones diversas. Una pregunta, pastor, ¿ha experimentado algún conflicto entre la medicina? No tiene que ser específico, ¿verdad? Pero ¿ha experimentado un conflicto entre la medicina y su fe cuando trata de dolor crónico? Ahí eso sí, como dicen en inglés, it's a loaded question, ¿verdad? Sí, he experimentado diferencias de opiniones y creencias, ¿verdad? Tanto ambientales como también personales, ¿no? En ese sentido. Lo que sí me he dado cuenta y lo que sí ha llegado a aprender, el Señor me ha llevado a entender, es que mi dependencia debe ser en Él y no en una medicina. Lamentablemente, muchas personas hemos buscado remedios instantáneos, porque vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, ¿verdad? Y queremos el remedio ya. Y sin algún conocimiento van al internet, se meten en una página y tengo todas estos síntomas, hay que tomar esta pastilla y veo cómo me la voy a buscar. Se autorrecetan. Se autodiagnostican y se autorrecetan y algunas veces hasta se causa más daño. Sí. ¿Verdad? Pueden llegar a ser fuertemente impactados por esta medicina o a lo mejor hasta adictos, ¿verdad? Que creen que no pueden funcionar sin eso. Sin él. Y nuestra dependencia, dice la palabra, es en el Señor, en Dios. Ahora, sí, el Señor nos dio la ciencia. El Señor nos dio la medicina. ¿Okay? Y algo que personas me dicen, bueno, es que la ciencia, sí, y sabes que la ciencia es buena, yo no la descarto.
¿Por qué? Porque la ciencia estudia ¿qué? La creación. ¿Quién es el creador? Dios. Entonces, si la ciencia acierta más la existencia de Dios, le doy aplauso a los científicos. Exacto. Exactamente. Pero sí, he visto que mi dependencia es el Señor, tengo que buscar de Perfecto. sí. Prácticamente fueron las preguntas que desarrollé, ¿verdad? Era algo imparcial, algo ¿verdad? No con chaquetas, no con gorra. Unas palabras que le gustaría dar a las personas que de la página de dolor crónico que lo están viviendo en este momento. Algún tipo de sugerencia, de mensaje que Dios le ponga en su corazón a todo ese tipo de audiencia. Sí, durante la conversación, varias ejemplos, varias narraciones de la Biblia que se me vinieron a la mente. Una de ellas es que tenemos la tendencia, que nos estamos pasando por alguna situación con un dolor crónico, un dolor que no se puede ver más allá del dolor. Una temporada larga de a lo mejor de escasez o de alguna clase de incertidumbre, ¿verdad? Y me recuerdo a una breve historia en el libro de Lucas, casi al principio del ministerio de Jesús, cuando Felipe llama a Natanael y Jesús va y llama a Natanael y dice, ven y sígueme. Y es algo bien breve que muchos lo descartamos a la lectura porque dice, hay una interacción bien rápida. Sí. Vamos a los milagros, porque eso me interesa más. Pero Jesús le dice a Natanael que yo te conozco, yo te he visto a ti, desde que estaba sentado bajo la higuera. Y Natanael dice, ¿cómo me viste a mí si yo estaba ahí solo? Y la palabra que les puedo decir a todos aquellos que escuchamos es que muchas veces llegamos a hacer o pensar que estamos solos. Y estamos sentados bajo la higuera, estamos frente a la playa, estamos en nuestros dormitorios, en nuestros baños, no queremos ni salir, nos sentimos invisibles. Quizás a la sociedad sí, pero no a Dios. Él nos conoce y Él nos ha visto. Y no solamente eso, sino que Él viene en ese momento difícil, en ese momento oscuro, y nos saca de ahí. Teníamos una condición del pecado en el mundo, ¿y qué vino Él? Él no estaba sentado en el trono de decir, ok, voy a pasar juzgamento de allá. Él se despojó de sí mismo y bajó donde nosotros estábamos. Él nos encontró en el lugar de dolor. Así que si estás pasando por alguna clase de dolor, estás ahora mismo experimentando incertidumbre, primero recuerda que tienes una comunidad, recursos como este de aquí que te pueden ayudar y animar, pero también la palabra del Señor. Aférrate a las promesas que están escritas a Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él te ve y ha prometido nunca dejarte solo. Amén. Amén. Tremendo, pastor. Gracias por sus palabras. Tengo algo que decir. Es un texto sobre como un tipo de motivación, un tipo de que me llama mucho la atención, y es que pues tenemos tenemos dos opciones: o en conformarnos con el dolor y vivir arrastrados en el dolor, que si nos dejamos nos lleva arrastrados, o mantener esa actitud de mantenerte buscando ese alivio y ese bálsamo de Dios en nuestras vidas. Y me vino esto que de John Maxwell dice: la vida es un 10% lo que me pasa y el 90% es cómo reacciono a ello. Y hay tela para cortar muchísimo, pero sí, ese 10% te marcó, ese 10% te llevó, te acorraló a una esquina, pero entonces tenemos este otro 90% que tenemos el bálsamo de Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos personas que como esta página que nos ayudan, tenemos un sinnúmero de situaciones en las cuales realmente si las buscamos, las encontramos. Amén. Definitivamente. Buscáis y os hallaréis.
Y antes de despedirnos, me gustaría, si me permites orar por ti. Seguro que sí. Por aquellos Y por que estén, todos los que están en el grupo, seguro que amén, sí. que estas palabras sean de ánimo tanto para Caballero aquí como para toda la familia que nos está viendo y seguro que también para uno mismo, ¿verdad? Seguro Así que sí. La importancia de comunicarnos y estar en comunión. Así que vamos al Señor en oración. Sí, seguro que sí. Padre amado, Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia gozosos porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso y un Dios que es visible, que es poderoso. Tú nos ves, Señor. Y Padre, tu palabra dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, pídala y será hecha por mi Padre que está en los cielos. Así que, Señor, venimos en este momento pidiendo, claro que sí, sanación. Venimos pidiendo restauración de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros corazones, nuestras emociones. Pero, Señor, sabemos y confiamos de que tú estás aquí, tú has visto nuestro pasado, conoces nuestro presente y tienes un futuro precioso para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar aferrado a tu palabra. Si es por esta temporada de que tenemos que pasar con ese dolor, que tenemos que pasar por esta situación, Señor, que reconozcamos que tú eres un Dios poderoso y soberano, que aún hace milagros. Nos aferramos a tu fortaleza, Señor, porque es en mi debilidad que tú te fortaleces y te glorías. Así que, Padre amado, te damos gracias una vez más por escuchar nuestras oraciones. Pido por cada uno que esté escuchando esta oración, bien sea en vivo o en grabación, Padre amado, que reconozca que tú eres un Dios sin límites, un Dios sin fronteras. Y es en el poderoso y sanador nombre de Jesús que oramos. Y todos decimos, amén. Amén. Un abrazo, un beso a todos. Se les quiere mucho. Gracias, pastor, Gracias a por ti. su tiempo. Sacó de su tiempo. Yo creo que ni ha almorzado. Así que nada, se me cuida. Un abrazo. Dios lo bendiga. Amén. Bye.